Ministro, gracias por venir. No, gracias Julio por la invitación. ¿Todo bien? Todo bien, sí. ¿Es verdad que se acomodó esto? Porque, a ver, uno mira los números y dice, lo que decía recién, baja la pobreza, aunque todavía es muy alta, sube la producción, sube el consumo, sube la inversión, y uno dice, otra vez nos están pintando un país que no es. Yo creo, Julio, que en nuestro caso la historia corta de este gobierno despierta credibilidad en el sentido de que cuando las cosas no iban tan bien, dijimos toda la verdad. Entonces ahora que las cosas han mejorado, también estamos diciendo la verdad. Por citar nada más que los datos que vos mencionaste, pero destacar los que hacen al bienestar de la mayor parte de la población, que son el empleo, el salario real, o sea, el poder adquisitivo del salario, la inflación a la que más le pegas a los más pobres. Se han creado 220.000 puestos de trabajo en 13 meses. ¿Cuántos? 220.000, 90.000 en la provincia de Buenos Aires, siempre es el 40% total. La inflación va a ser la mitad del año pasado y el salario real, agosto contra diciembre, crece un 8%. Entonces, ese combo, indudablemente, es lo que está soportando, es lo que está potenciando ese crecimiento de la economía, que te diría que quizás la buena noticia es que la economía está creciendo al ritmo del 4% anual. Si podemos sostener el ritmo del 4% anual, recordemos, Julio, que las tasas chinas no existen ni en China, ¿sí? Entonces, si podemos crecer al 4% anual, como destaca el presidente Macri, durante 20 años, en 20 años vamos a ser el doble de ricos de lo que somos hoy. Hay que pensar que ustedes quieren quedarse a 20 años, ¿eso tiene que ver una cosa con otra? No, hay que hacer un sistema económico con reglas del juego claras que atraigan la inversión y que después cualquier gobierno las pueda seguir, porque es lo que da resultados, es lo que han hecho otros países que se han desarrollado en la última mitad de siglo, que son reglas de juego estables, que atraigan la inversión, que promuevan el consumo sin anabólicos, sin fuegos artificiales, sin ficción, que es lo que permite realmente salir de la pobreza, que bajó 3 puntos, es todavía altísima, ¿sí? Decimos la verdad, lo primero que dijimos, correr el velo, decían, mira, somos más pobres de lo que nos decían, ahora bajó 3 puntos, este camino de persistencia, de perseverancia, parsimoniosamente va a hacer bajar la pobreza, ya está 3 puntos abajo y eso es lo que puede consolidar una pobreza del primer mundo en algunos años, ¿no? Pregunto, usted dice, bueno, que venga después otro gobierno y pueda seguir estos lineamientos. Ahora, cuando uno escucha a los que no son gobierno, los que hoy son oposición, prácticamente a todos, nadie quiere estos lineamientos económicos del gobierno. El punto central de la crítica al gobierno en estos 20 meses, y particularmente en lo que fue la campaña electoral de las PASO, fue la economía, justamente, diciendo que el rumbo es desacertado, que así vamos mal. Sí, ¿cómo se hace para armar una especie de política de consenso sobre qué hacer con la economía? El rumbo no lo marcan tanto los políticos como los votantes. Entonces, cuando los votantes, los ciudadanos, vean que este programa económico da resultado a la construcción de instituciones, bueno, entonces la grieta que hay también en materia de políticas económicas se va a empezar a estrechar y vamos a tener un consenso sobre una matriz básica de algunos principios, que es economía abierta, inflación baja, Banco Central independiente, no mentir con las estadísticas, cosas que son de sentido común, que hacen todos los países en el mundo y que nosotros tuvimos un periodo de oscuridad institucional, económica en la década pasada. Si hacemos eso, bueno, cuando haya elecciones en el 2019 o en el 2023, no va a ser tan importante quién es el gobierno, sino que vamos a tener políticas de Estado permanentes, obviamente con matices, pero no vamos a rediscutir todo cada 4 años, porque el ciudadano va a convalidar, va a elegir a los que le propongan algo parecido a lo que está dando resultado, ¿no? El zócalo que está por debajo de suyo y mío, ahí lo veo, la economía en el año electoral, dice, en la pantalla. ¿Cuánto pesa la economía en la elección? Porque siempre se dice, con el gobierno tiene que hablar de política y hablar de Cristina y que yo, porque con la economía mejor que ni abran la boca. La economía pesa mucho, no es un factor... Pero iba a pesar en contra. No, hoy la economía está creciendo, se está creando empleo, se está bajando la inflación, sube el salario real, le diría que... esa combinación de factores son todas buenas noticias, construidas pacientemente. A ver, si hay que hacer una autocrítica, Julio, nosotros sobreestimamos nuestra capacidad de recuperar rápido el crecimiento económico. El famoso segundo semestre del 16. Porque también subestimamos la destrucción institucional que había dejado el gobierno anterior, con un INDEC que mentía, con un Banco Central sin reservas,
con una justicia que no era independiente, con un Congreso que era una escribanía. Reconstruir esa institucionalidad llevó 1 año y medio, pero era imprescindible para poder construir un programa económico que hoy da estos resultados y que fue secuencial. Primero hubo que arreglar... Hace 20 meses teníamos cepo y estábamos en default, Julio. No olvidemos de dónde venimos. Primero hubo que salir del cepo, salir del default, toda esa secuencia, bajar la inflación, toda esa secuencia que al principio era tan, difícil de llevar adelante porque no se veían los resultados inmediatos. Bueno, la foto de hoy, siempre la foto es la última diapositiva de una película construida en 20 meses, ¿no? Pregunto, ¿usted sale a hacer timbreos? Porque los funcionarios de Cambiemos tienen que salir estos funcionarios, legisladores. ¿Sale a hacer timbreos? Sí. ¿En la provincia de Buenos Aires? Sí, todos los sábados. ¿Todos los sábados? Sí, ahora en este periodo. En esta época sí, hay que... sí. ¿Y dónde le tocó la última vez? En San Fernando. Dígame, y cuando la gente se entera o lo reconoce, dice, este es el ministro de Economía, ¿qué le dice? Porque es fácil, uno lo tiene ahí a mano, ¿no?, al ministro de Economía. Mire, hay obviamente de todo, y lo más importante es escuchar las voces amables con nosotros, pero también las voces disonantes para saber qué falta, qué no estamos evaluando bien, cuál es el pulso de la calle. Eso es lo más valioso para nosotros del timbreo. Por supuesto que hay voces plurales. En general, sí, le puedo decir objetivamente que el ambiente que encontré en San Fernando en el último timbreo era mucho más amable, saludable, o no euforia, sin euforia, porque la economía no da para la euforia, pero sí mucho más paciente y mucho más esperanzado que el que había hace 6 meses, por ejemplo. ¿La pasó mal en algún timbreo alguna vez? No. La gente educa a los políticos, digamos. ¿Cómo es eso? Y la grieta está más, o la agresividad está más en algunos dirigentes políticos que en la calle, me parece. Todas las encuestas conocidas están pronosticando, hasta ahora, la coincidencia es que Cambiemos con Bullrich le ganaría la elección a Cristina, con Unidad Ciudadana. A usted que le gusta el fútbol, digo, ¿el clima en el gobierno es del equipo que está por salir campeón? Falta el último partido y ya estamos. El clima del gobierno es prudencia. Pero venden para afuera. Yo le pregunto cómo es en serio. No, en serio. Sí, es tranquilidad, es prudencia, es no bajar los brazos, no relajarse, es trabajar pacientemente, profesionalmente. Yo veo al equipo político que lidera la campaña trabajar, digamos, con insumos científicos, de encuestas, de la opinión de la calle, de tomar el pulso, y la verdad que veo trabajar con el mismo esfuerzo y dedicación ahora que tenemos mejor expectativa que en un momento que no la teníamos tanto. Fondo del conurbano es un tema que a la provincia, a la gobernadora le preocupó desde antes de llegar a la gobernación. Son 53.000 millones de pesos serían el año que viene. Serían este año, en 2017, sí. Porque esto es el 10% de lo que se recauda por impuesto a la ganancia en todo el país, va para el fondo del conurbano, que no queda para el conurbano. Esto originalmente... ¿A usted cuánto les queda? 650 millones. De 53.000. Sí, o sea, el 1,3%. Un bonaerense hoy recibe del fondo del conurbano, subrayo, fondo del conurbano, se llama fondo del conurbano, un bonaerense recibe 40 pesos por año y un no bonaerense recibe 4.000. O sea, un bonaerense es el 1% de alguien que vive en el resto del país. Bárbaro. Ustedes quieren otra vez el fondo del conurbano y las provincias que reciben ese excedente dicen, no, pará, alguien que me compense esto. Las provincias tienen casi un derecho adquirido. Hace 20 años que tienen este dinero. Mire, Julio, creo que tenemos que juntarnos a discutir esto. La provincia presentó 3 proyectos de ley, no solo el oficialismo, también la oposición el año pasado, para que la política lo resuelva. La reacción en el Congreso, donde están representadas todas las provincias, fue de silencio, por eso hicimos la demanda judicial. Yo creo que tenemos que sentarnos, no hay que confundir federalismo con sálvese quien pueda. Sentarse... Bueno, yo vi una declaración suya, creo que de ayer, diciendo esto, que no jueguen al federalismo como excusa para no devolverle a la provincia lo que es, pero todo el mundo tiene derecho a defender lo suyo. Ningún gobernador va a querer sentarse a negociar y volver a su provincia diciendo, muchachos, hicimos una gran negociación, tenemos menos plata que antes. Pero defender lo suyo está muy bien, pero con un federalismo no es que cada uno cuida su quinta, sino, dígame si no, ¿qué provincia es viable
¿Qué provincia es viable? No, Buenos Aires. Otra, si en el conurbano tenemos 5 millones de pobres, o 40% de la pobreza. Bueno, es un país que no es viable así. Exacto, porque no hay un país viable. Entonces ninguna provincia se va a salvar sola. En el fondo del conurbano, por una arbitrariedad de una norma, una interpretación de una norma, hoy se está repartiendo, lo que le mencionaba antes, la provincia recibe el 1% nada más, quiere decir que las porciones de esa torta se han repartido equivocadamente en otros comensales. Cuando el mozo sale, vuelve a buscar la porción de la porción comensal, no, ahora esto es mío. Ese esquema es lo que nos ha trabado la discusión de la ley de coparticipación, que hace 20 años que está trabada, porque cada uno tironea del mantel a ver si puede llegar a una porción mayor. Eso no es pensar con un sentido de país federal ni unitario. No tiene hace falta para eso un gobierno poderoso que sea capaz de sentar y disciplinar a los actores federales? Hace falta una vocación de discutir estos temas, repito, con sentido de equilibrio general, con sentido de país, con sentido nacional, y no a ver si alguien se distrajo y me quedé con la porción del otro. ¿Y cómo se imagina usted que se podría...? A ver, esto depende de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? En principio, el Fondo del Conurbano está resolución de la Corte, que quizá para fin de año, principio del año que viene, tome una decisión. Se comenta que la decisión va a ser favorable a la provincia, pero que van a buscar un mecanismo de compensación para el resto del país. ¿Cómo se le ocurre a usted que puede ser ese mecanismo de compensación? Porque las provincias han pedido que le den una parte de la ley del cheque, o que el Estado Nacional invente algún recurso o resigna algún recurso propio para repartir en las provincias. ¿Cómo lo ve venir? Mire, Julio, la ventaja de este tema es que la discusión técnica está saldada. ¿Entre quiénes? Entre las provincias. Yo cuando me siento con mis pares de otras provincias, o María Eugenia con los gobernadores de la provincia, los números son tan categóricas, la inequidad, la asimetría que hay, que no hay discusión técnica, ¿sí? Entonces ahora la técnica, solucionado lo técnico, no resuelve lo político. Respecto al cuál va a ser el fallo judicial, ya entra en el terreno conjetural. Yo no lo sé, no lo conozco, ni el contenido, ni los tiempos. Manejémoslo como hipótesis, sí. Lo que yo cuento, pero es probable que termine así, pero hoy es una hipótesis. Ahora probablemente hay demandas de otro tipo, hay una discusión pendiente también de la coparticipación primaria entre nación y provincias. Entonces, bueno, puesto en la mesa, pero puesto en la mesa con un sentido altruista, no egoísta, todas las demandas cruzadas que pueda haber, naciones, provincias, bueno, tenemos que encontrar un equilibrio, pero repito, un equilibrio donde ninguna provincia se va a salvar sola. No hay Argentina posible con el conurbano que tenemos. Y todo el mundo, hoy la provincia de Buenos Aires recibe un peso por cada 2 que aporta. Por más esfuerzo que se haga, por más ahorro, por más eficiencia, no hay forma, ningún negocio de la esquina puede vivir si solo se queda con un peso cada dos que produce. De modo que tenemos que, si la política lo va a resolver, que no sea un eufemismo para no discutir nada, como ha sido un eufemismo en los últimos 20 años, donde la Constitución dice que en el 96 teníamos que tener una ley de coparticipación, pasaron 21 años y ahí estamos, ¿no? Ojalá esto se arregle, porque esto es bastante más estructural que una elección o que una discusión puntual, ¿no? El tema de cómo se reparten los recursos en un país que pretende estar integrado. Por supuesto, esta es una de las causas del subdesarrollo argentino. Si no tenemos incentivos adecuados de eficiencia y de equidad, de cómo distribuimos los recursos, nosotros, Julio, somos federales para gastar, pero unitarios para recaudar. Porque recaudar es antipático y gastar es simpático. Entonces, este esquema no hay correspondencia fiscal, entonces el que gasta no tiene incentivos a ahorrar porque el dinero se lo consigue otro, ¿no? Gracias, ministro. Mucha suerte, nosotros venimos enseguida, seguimos en Código, vamos a estar hablando con Andrés Malamud. Fiat Toro, brutalmente linda. Todos tenemos misiones.